sea manifiesto, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Bendito sea Dios. Amén. Este va a ser un personaje, yo lo entiendo, que va a estar con todo el respaldo del dragón, y el dragón es Satanás, ¿verdad? De la misma manera que en Jesús corporalmente habita, me encanta porque es tiempo presente, Amén. habita la plenitud de la deidad, ¿verdad? El Espíritu Santo completamente en él, los 7 espíritus que mencionan en Isaías 11, estaba todo en Jesucristo. De la misma forma, en el anticristo, que la Biblia lo llama el inicuo, el hijo de la perdición, va a tener todo el apoyo del diablo. Va a ser un personaje posiblemente de gran sabiduría, de gran carisma, que va a poder mover las masas, que va a atraer a muchas personas, pero que en su tiempo propicio va a mostrar realmente lo que es, y va a venir pues la destrucción, ¿no? Entonces el anticristo es un personaje que la Biblia muestra que es real. Hay personas que piensan que el anticristo es Estados Unidos, otros que piensan que es el Papa, otros, etcétera, etcétera. No lo sabemos. Lo que sí sabemos, yo considero, es de que tendrá que venir como judío, tendrá que venir de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque el Mesías que los judíos rechazaron tenía que haber venido de la tribu de Judá y tenía que haber sido nacido en Belén. Y si ellos han de aceptar a un falso Mesías, este falso Mesías tiene que tener esas mismas características de acuerdo a las profecías de la Biblia. Tiene que ser de la tribu de Judá y tiene que ser nacido en Belén para que ellos lo acepten como Mesías. Será un falso Mesías, por supuesto, pero tiene que tener las características. Así que en mi opinión, de acuerdo a lo que yo veo en la Biblia, tiene que ser judío. Si alguien les pregunta de dónde tiene que ser, pues judío. Eso es lo que yo considero. Bendito sea Dios. Entonces el espíritu del anticristo, eso es lo que ya está operando. Eso es lo que mueve a las personas del mundo. Eso es lo que causa mucha destrucción en el ambiente espiritual. Y se lo voy a poner un ejemplo en la Biblia que a mí me encanta porque muestra claramente cómo el espíritu del anticristo opera. Déjeme decirle de que es mi entendimiento. Estoy hablando con mucho cuidado porque yo sé de que estas cosas tienen que tener un respaldo bíblico y uno tiene que tener mucho cuidado. Genera demasiadas opiniones. Pero los espíritus inmundos nunca operan solos. Es mi experiencia que siempre viene acompañado con algo más. Por ejemplo, el espíritu de odio, el espíritu de violencia, el espíritu de resentimiento, etcétera, etcétera. Vienen siempre acompañados con algo más. Yo estaba analizando mucho esto y digo una cosa, no podemos confundir tampoco y el pensar que todo es resultado de la acción directa de los espíritus, porque eso quitaría responsabilidad al ser humano, ¿no les parece? Nosotros también somos responsables de nuestras acciones. Entonces yo analizo, un espíritu inmundo es un espíritu inmundo, punto y aparte. Y él toma ventaja de la maldad que en la naturaleza humana ya está. Dice en Santiago 1:14 de que Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado. Y que nosotros somos tentados de la concupiscencia que hay en cada corazón. Cuando la concupiscencia concibe, da luz al pecado y después el pecado a la muerte. Entonces, la misma naturaleza corrupta del ser humano presenta puertas abiertas en las cuales los espíritus inmundos toman ventaja de aquella persona y empiezan, una de las cosas que ellos hacen es promueven el mal, promueven la tentación, promueven la depravación y promueven la degeneración. Algo que ya está en la persona humana, empiezan a exaltarlo, empiezan a levantarlo hasta tomar dominio de la persona, precisamente por esa situación pecaminosa que puede haber en el individuo. Esa es la forma que yo lo veo, ¿no? Pero nunca vienen solo, porque junto con algo, por ejemplo, una persona puede tener una característica que sobresalta, algo malo que lo sobresalta, como por ejemplo puede ser muy rencorosa. Hay personas que son muy rencorosas. Hay personas que se les hace algo y nunca se les olvida y lo siguen sacando y lo siguen sacando. Mientras que hay otras personas que se les olvida
y no traen nada en contra de los demás, a ratito pasa y ya pasó. Pues esa persona cuya característica predominante en ella es rencorosa, junto con ese rencor vienen a acompañar otros sentimientos, los cuales los mismos espíritus inmundos toman de esas situaciones hasta que llegan a tomar control y la persona empieza pues a comportarse, ya no tiene dominio sobre sí misma. En un momento puede explotar. El final de los espíritus inmundos, es mi conclusión, es destruir al ser humano. Ellos poseen al ser humano y ocupan lo mismo corrupción que hay en el ser humano para destruirlo. El odio eventualmente destruye a una persona. Si hay violencia en la persona, eventualmente la destruye. Eventualmente lo que el diablo quiere es destruir al ser humano. No quiere hacerle ningún bien, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Juan 10:10 de que el diablo solo vino a matar, a destruir y a robar. Desde un principio es un asesino, un mentiroso y un ladrón. No se puede confiar uno de él. Entonces los espíritus inmundos son reales, la guerra espiritual es real y el anticristo opera hoy. Mire, es curioso. Háblele usted a una persona de Jesús como quien Jesús es realmente y va a ver cómo se agita. Cualquier otro tema es fácil de hablar, pero el tema de Jesús es bien controversial, es bien difícil, la gente no puede recibirlo. Hable acerca de la deidad de Jesús, tenga cuidado con quien le habla, que hasta lo van a querer matar. Ese es el espíritu de anticristo operando en las personas. Se resiste a Cristo, se resiste al Mesías, se resiste a reconocer que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios. Aquel ciego dijo: Hijo de David, Hijo de David. Amén. Cuando él dijo Hijo de David, él estaba diciendo Mesías, Mesías. Amén. Llamó la atención de Jesús y lo mandó a traer. ¿Qué quieres que yo haga por ti? Quiero recobrar la vista. Y la recobró. Amén. Pero se da cuenta qué importante es reconocer quién Jesús es. Él todavía sigue siendo la piedra angular de la construcción. Amén. Los que nosotros rechazaron, Él sigue siendo la piedra angular. Bendito sea Dios. Entonces así opera el espíritu del anticristo. Y vamos a hablar más al respecto. Consideren ustedes la historia de Barrabás. Esto es bien fascinante. Jesús, ¿cuándo hizo algo malo Jesús? Nunca. Todo lo que Él hizo fue bueno. Él anduvo sanando enfermos, liberando de opresión demoníaca, predicó la verdad, vivió la verdad. ¿Quién no quería estar cerca de Jesús? ¿Quién no quería recibir sus milagros? ¿Quién no quería escuchar sus palabras? ¿A quién hizo daño Jesús? Sin embargo, las multitudes lo seguían. Pero vino un día en que esa misma multitud que lo seguía se llenó de odio y violencia contra Jesús. ¿De dónde surgió eso? ¿De dónde vinieron esos pensamientos? ¿De dónde vino esos sentimientos? ¿Qué es lo que había cambiado en ellos? Y cuando Jesús estuvo ante Pilatos, no queriendo mancharse las manos con la sangre de un hombre inocente, la misma mujer de Pilato le dijo: he tenido sueños que me han perturbado, no tengas nada que ver con ese hombre justo. Y Pilato, queriendo hacer algo, presentó al pueblo la alternativa y le dijo: ¿a quién queréis libre? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Y qué es lo que dijo el pueblo? ¡A Barrabás, a Barrabás, a Barrabás! Ese es el espíritu del anticristo, que prefiere a un asesino. La gente va a preferir a un asesino, a un falso Mesías, a un anticristo. ¡Qué terrible! A Barrabás, decir. ¿Y con Jesús qué hago? ¡Crucificarle! ¿De dónde vino ese odio? ¿De dónde vino esa tiranía? ¿De dónde vino esa desesperación? Esa turbidez de pensamiento. Por eso le digo, estos espíritus no vienen solo, vienen con violencia, vienen con odio, vienen con toda clase de inmundicia. Nunca los espíritus malos vienen solos, siempre vienen acompañados. Recuerda aquella historia del hombre que después de limpia su casa, a los demonios les gustan las casas limpias, pero para desordenarlas. Después de limpia su casa, dijo: regresaré a mi casa. Y cuando la vio limpia, fue e invitó a otros 7. Y la condición fue peor. Nunca vienen solos. Es un ataque masivo en contra del ser humano. Es un ataque masivo en contra del creyente. No se puede tomar a la ligera. Tenemos que despertar conciencia. Me encantó ayer en la oración. Tan lindo, porque el Señor nos dijo en palabra, ¿no? A través de su palabra: despierta el espíritu de Zorobabel, despierta el espíritu del sumo sacerdote Josué, despierta el espíritu de Israel para edificar mi casa. Debemos de despertar a esta realidad. No podemos
estar dormidos, no podemos tomarlo muy a la ligera. Es un ataque real y masivo en contra suya, en contra de su fe. Lo que el enemigo quiere es destruirle. No podemos, tenemos que tener los ojos abiertos, tenemos que tener nuestro espíritu despierto. Amén. Conocer más, dice la palabra, porque no ignoramos las estratagemas de vuestro adversario, el diablo. No podemos ignorar la manera que él opera. En nosotros debe de imperar el amor, en nosotros debe de imperar la unidad, en nosotros debe de imperar la verdad. El enemigo lo que quiere hacer es completamente lo opuesto. Ese es el espíritu del anticristo que está operando en las personas, que no les permite recibir a Jesucristo como su Salvador. Bendito sea Dios. Aleluya. Hay muchas otras maneras que también el espíritu anticristo opera. Es un poco delicado. Vamos a 2 Corintios 11. Aleluya. Del 19 en adelante. 19 al 20 nada más. Dice, hablando Pablo, ¿no?, a la iglesia: porque de buena gana, dice, toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, y si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas, a ese toleráis. Esto es bien importante, porque eso es dentro del margen que el espíritu del anticristo opera. Vayan a 2 de Pedro, para que él aclara lo que significa esclaviza. Entonces, a Dios. Amén. Capítulo 2. ¿Bien? Dice, pero hubo también falsos profetas, dice, ante el